El Señor les bendiga, hermanos. De verdad que es un placer para mí también estar con ustedes. En el amor del Señor también les amamos y estamos haciendo esta labor para el crecimiento y la edificación de cada uno de nosotros. Eh, Precisamente ahora que estaba mirando la foto que nuestro hermano Felipe ha colocado ahí, los acontecimientos que vamos a ver nosotros narrados en el capítulo número 2 de Hechos, tuvieron ocurrencia en este lugar que ustedes están viendo ahí. Ese es Jerusalén. Esta foto es tomada desde el Monte de los Olivos, camino más o menos de un día de reposo hacia la parte que era central en ese momento histórico de la ciudad antigua de Jerusalén. Y entonces el capítulo número 2 nos relata el cumplimiento de muchas promesas que se hicieron por los profetas, no solamente al pueblo de Israel, porque la bendición del rey y del Mesías que iba a suceder al rey David iba a ser para bendición de todas las naciones. Parte de ello es que esta bendición inició, como lo refería el hermano Felipe, el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, su pueblo, su familia, su iglesia. Ocurrió en el relato que nosotros tenemos aquí en el capítulo número 2 del libro de Hechos. Lucas sigue haciendo una descripción cronológica de los eventos de los cuales él se documentó muy bien para transmitirlos, inspirados por el Espíritu Santo, a todas las generaciones que habrían de venir. Y de ahí la importancia que nosotros conozcamos muy bien el contenido de este capítulo. Básicamente este capítulo, en un gran resumen, nos manifiesta el evento de la promesa que nuestro Señor Jesucristo le había dado a sus apóstoles de la venida del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le había dado un mandamiento claro y específico a los 12 apóstoles de que permanecieran en Jerusalén hasta tanto viniera el Espíritu Santo y ellos fueran investidos de poder para poder realizar el trabajo y la tarea que era necesario que ellos hicieran. También nosotros vamos a ver en este capítulo que ante esta manifestación asombrosa, a este milagro, a este llamado casi que de atención por el fenómeno natural que ocurrió o sobrenatural que ocurrió, cuáles fueron las reacciones de las personas que se percataron de este acontecimiento que estaban ahí precisamente en Jerusalén. Aprovechando esa circunstancia, el apóstol Pedro, junto con los 11 discípulos, total los 12 discípulos, tomaron el control de este evento sobrenatural que estaba ocurriendo y empezaron a predicar la palabra del Señor. Y vamos a mirar en el desarrollo de la clase en qué consistió este sermón o este discurso que fue liderado específicamente de acuerdo a lo que nos describe Lucas por el apóstol Pedro. Y en la parte final vamos a mirar nosotros la respuesta que tuvo los oyentes a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que era predicado por primera vez sobre la tierra, revelado a los apóstoles gracias al poder que habían recibido del Espíritu Santo. Y esto dio origen a que muchas de las personas obedecieran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y fueran añadidos a los que habrían de ser salvos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y vamos a mirar cómo ellos vivieron en comunidad en esos primeros años. Ese es el resumen general de lo que trata este capítulo número 2, pero como les digo, es un capítulo muy hermoso, no solamente por el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, sino porque en él se cumple un sinnúmero de profecías que se hicieron
desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se dio la promesa de la simiente de la mujer, y que aquí iba a ser consolidado en que a través de Abraham, a través de David, a través de los descendientes de la tribu de Judá, después de regresar de un cautiverio, ¿sí? Se cumplió toda la perfección para que llegara un nuevo rey y ese rey reinara espiritualmente ya no sobre la nación de Israel, sino sobre todas las naciones. Entonces es muy bello este capítulo, y de verdad que todos los cristianos deberíamos tener un estudio bastante profundo acerca de todo lo que relata este capítulo. Voy a empezar haciendo la parte general del capítulo, mencionando la llegada del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo era la promesa que nuestro Señor Jesucristo había dado, que había sido narrada desde Juan. En Juan nosotros vemos que en Juan capítulo 14, versículo 16, esta promesa se había dado. Pero nuestro Señor se la confirma de nuevo a los apóstoles en el capítulo número 1 de Hechos. Nuestro Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa promesa era específicamente para los apóstoles. Y aquí cuando nosotros leemos en el primer versículo del capítulo 2 de Hechos, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Cuando se refiere a todos unánimes, hay mucha especulación acerca de quiénes eran los que estaban, pero más adelante nosotros vamos a mirar claramente a quiénes eran los que estaban por la descripción que nos hace la narración. La narración, cuando hace la mención de todos estaban unánimes, en primer lugar tenemos la referencia de lo que nos venía narrando en el capítulo número 1. Y el capítulo número 1, en el versículo 26, termina a los apóstoles nombrando al sucesor del apóstol de Judas, que había renunciado del ministerio al cual había sido llamado. Y entonces el versículo 26, finalizando el capítulo número 1, nos dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11, o sea, estaban los 12 discípulos. Pero ya en la narración del capítulo número 2, más adelante nosotros vamos a ver específicamente sobre quiénes vino el Espíritu Santo y quiénes fueron los que tuvieron el don de lenguas que fue manifiesto a toda la multitud. Y ahí nosotros vamos a delimitar claramente que pese a que muchas falsas doctrinas dicen de que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa para todos los cristianos, aquí vamos a ver nosotros que la revelación y la promesa siempre fue solamente para los apóstoles. Entonces ellos estaban todos unánimes y empezamos a ver eventos sobrenaturales en la llegada del Espíritu Santo. El primer evento sobrenatural fue un sonido, y un sonido que seguramente las personas que narraron esto a Lucas no pudieron describir con claridad de qué tipo o de qué índole era. Lo único que pudieron hacer, y que Lucas lo coloca de esa forma, es que le relataron que sonó como un viento recio que soplaba. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe muy claramente, como de un viento recio que soplaba. ¿Sí? Entonces, la descripción nos da a nosotros la idea de que primero fueron alertados por un gran sonido, que no lo pudieron describir, pero que lo asemejaron, lo compararon, ¿sí? Con un viento recio. Y luego ese fenómeno tuvo un complemento visual, y ese complemento visual fue dado por unas lenguas repartidas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los apóstoles. Entonces también fue una descripción que también fue aproximada, comparativa, pero que no describía claramente el evento sobrenatural que estaban presenciando
en ese momento todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar el viento recio y de ver esas llamas como de fuego repartidas sobre las cabezas de cada uno de los apóstoles, se posaron sobre los apóstoles. ¿Sí? Aquí nosotros entonces, claramente nosotros empezamos a mirar de que la manifestación se hizo de una forma tal de que llamó la atención de muchas personas. Y ese llamado de atención para muchas personas tenía varios propósitos. El primer propósito era manifestarles de que el evento que estaba ocurriendo, ese evento sobrenatural, provenía directamente de Dios y venía específicamente sobre las personas que iban a ser bendecidas o iban a recibir el poder de lo alto por el Espíritu Santo. Entonces, al ocurrir este evento sobrenatural, se demostró claramente que esto no era una cosa de hombres, sino que provenía de Dios. Y era muy importante que las personas que presenciaban este evento supieran de que venía de Dios, porque por la descripción que Lucas nos hace, se nos asemeja a muchos de los relatos que nosotros vimos en el Antiguo Testamento cuando hubo manifestaciones de Dios que se hizo de esa forma o en formas similares. Entonces, esto era comprensible para todos los judíos que estaban en Jerusalén en ese momento y podían describir de que efectivamente ese fenómeno que ellos estaban mirando o estaban observando o estaban atónitos por lo que estaban observando provenía de Dios. Como lo decía, entonces era el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo les había prometido a los apóstoles en Hechos capítulo número 1, versículo 4, y había sido ratificado en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿sí? En donde les había dicho de que y me seréis testigos en Jerusalén, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos, para poder hacer la labor que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado, aún no estaban preparados. Y el Espíritu Santo les iba a ayudar, los iba a soportar, les iba a guiar, les iba a dirigir, les iba a instruir y les iba a dar el valor y los dones espirituales necesarios para confirmar la palabra que ellos iban a enseñar. Entonces ellos tenían que esperar el cumplimiento de esa promesa. Esa promesa llegó aproximadamente 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Recordemos de que los eventos que están describiéndose en este capítulo número 2 son el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es también denominado como la festividad de las cosechas o de las primeras cosechas de trigo, que se celebraba después del último sábado o del sábado que se conmemoraba la Pascua. Cuando terminaba la Pascua, se empezaban a contar 7 semanas. Cada semana de 7 días da 49 días. Al día siguiente del último día, ¿sí? Del último día de reposo, o sea, el primer día de la semana, entonces se dieron las primicias, ya no de los frutos de la tierra, sino de las primicias de las bendiciones espirituales en las cuales los primeros cristianos, el primer día de la semana, en el día de Pentecostés, fueron llamados la atención por un fenómeno natural, predicado el Evangelio por primera vez, y ellos obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo de que ellos iban a ser las primicias espirituales del nuevo reino, donde tenía el nuevo rey ya sentado en el trono, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el fenómeno visible, audible y visible fue acompañado con el don de lenguas que empezaron a hablar los apóstoles. Los apóstoles empezaron a hablar no lenguas angelicales ni cosas incomprensibles, no. Cuando nosotros leemos el contexto
de lo que dice Hechos, capítulo número 2, las personas, los judíos que habían venido de diferentes lugares, como lo dice el versículo número 9, les escuchaban hablar en sus propias lenguas. Entonces eran idiomas. Y el don de lenguas era precisamente esa capacidad de que una persona que nunca había estudiado un idioma en el cual él no había nacido, pudiera hablarlo en un instante. Y ese fue el fenómeno que se dio con los apóstoles, porque ellos empezaron a hablar en lenguas, y los judíos que habían venido de muchos lugares del mundo antiguo a celebrar precisamente esa festividad de la fiesta de las cosechas, del día de Pentecostés, y estaban ahí en Jerusalén, les escucharon a estos hombres galileos hablar en sus propios idiomas. Este fue un evento sobrenatural porque ellos los vieron y les entendieron. No estaban hablando en arameo, que era la lengua común que tenían los judíos para hablar entre ellos mismos. Ni siquiera estaba hablando el griego, que era el idioma del imperio. Les escuchaban hablar en sus propias lenguas en las cuales ellos habían nacido. Por eso dice que pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia y de Egipto, de las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, prosélitos, a todos ellos los escuchaban hablar en las lenguas en las cuales ellos hablaban, cretenses y árabes. Entonces esto creó mayor confusión entre las personas que estaban escuchando, porque juntando esos dos eventos sobrenaturales, el sonido potente y el estruendo que sonó, las lenguas repartidas como de fuego sobre estos hombres, y aparte de eso, escucharles hablar en idiomas que ellos no habían nacido y no habían estudiado, pues les sorprendió bastante. Eso le causó mucho asombro a todos los que tuvieron la oportunidad de ver este fenómeno, ¿sí? Y que debieron de haber sido muchos, porque más adelante vamos a escuchar de que a la predicación del apóstol Pedro la obedecieron aproximadamente 3.000 personas. Entonces, muchas personas debieron de haber sido convocadas y llamadas a escuchar, a ver este fenómeno y a escuchar lo que estos hombres tenían que decir. Prácticamente estos fenómenos lo que hicieron fue llamar la atención, y una vez captada la atención, el apóstol Pedro aprovechó el momento, inspirado por el Espíritu Santo, y dio y transmitió el mensaje de buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que lo escuchaban y que pudieran saber qué Dios demandaba del hombre para hacer parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no faltaron los burladores, no faltaron las personas que se burlaron de lo que estaba aconteciendo y dijeron de que probablemente estos varones estaban ebrios, estaban llenos de mosto. A lo cual en la primera parte del discurso del apóstol Pedro hace la claridad y dice, estos varones no están borrachos porque es la hora tercera del día. Recordemos de que los judíos contaban las horas de la noche y las horas del día diferente de nosotros, y la hora tercera del día eran las 9 de la mañana. O sea, a las 9 de la mañana no era la costumbre de los judíos tomar mosto o tomar jugo de uvas en las mañanas. Entonces no podrían estar llenos de mosto. Entonces hace la claridad para aquellos que se mofaron y fueron burladores del evento sobrenatural que se estaba dando en ese momento. A partir de aquí el apóstol Pedro entonces empieza a dar las buenas nuevas de salvación, empieza a predicar el evangelio. Y el apóstol Pedro empieza tomando como referencia una de las promesas que nosotros, o que yo había referido, de las que habían sido dadas del Antiguo Testamento, acerca de este instante, de este momento de la venida del Espíritu Santo. Sí.
porque él se refiere a la profecía del profeta Joel. El profeta Joel había profetizado que en los postreros tiempos, ¿sí? Daniel había hablado también de que el reino del sucesor, del cual el reino iba a ser inconmovible, el descendiente de David, ¿sí? Se iba a sentar en el trono e iba a reinar para siempre. Iba a ocurrir en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos, ellos sabían de que iba a venir después de la caída del cuarto imperio, después del imperio babilonio. Entonces ya había pasado el imperio babilonio, ya había pasado el imperio medo-persa, ¿sí? Ya había pasado el imperio greco-macedónico y estábamos en el imperio romano, en el cuarto imperio. Y en ese cuarto imperio, los judíos sabían específicamente que en esos postreros tiempos iba a venir el Redentor, el rey iba a ser el sucesor de David, no un rey terrenal, un rey espiritual. Entonces, esta promesa hace alusión a eso, ¿sí? Que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que el apóstol Pedro hace para introducir que por esa razón, estos hombres están hablando en las lenguas que ustedes no conocen, que ellos no conocen, por una señal sobrenatural. Ahora, para ellos les era difícil comprender por qué estos hombres hablaban esas lenguas. Porque si hubieran sido hombres de viaje, hombres cultos, hombres educados seguramente en Jerusalén, podrían comprender de que conocieran otras lenguas. Pero ellos sabían de que estos hombres eran provenientes de la región norte de Israel, donde estaban las personas más sencillas, más humildes, los agricultores, los artesanos, los pescadores, ¿sí? Los que se dedicaban al campo, a los menesteres muy rudimentarios, pero no de una formación ni de una educación ni de una cultura. Por eso casi que los menosprecian y dicen, no son todos estos galileos, como si ser galileo fuera muestra de que eran personas que no tendrían la posibilidad de tener ningún tipo de cultura. Pero el Espíritu Santo llenó a estos hombres, ¿sí? De ese don de lenguas en este instante para que ellos pudieran hablarle a cada uno de los judíos que estaban ahí en sus propias lenguas, en sus propias lenguas. Y eso es lo que Pedro está diciendo, que es el cumplimiento de lo que el profeta Joel había dicho que iba a ocurrir en los tiempos en los cuales el Mesías iba a estar reinando. ¿Sí? En el versículo 22, ya específicamente, el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho y de lo cual todos los judíos tenían conocimiento. ¿Sí? Entonces, en Hechos capítulo número 2, versículos 22 y 23, dice el apóstol Pedro en la exposición de la palabra. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El apóstol Pedro lo que hace énfasis es mostrarle, mire, todas las maravillas y prodigios que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estuvo entre ustedes, no lo hizo ocultamente, no lo hizo solamente para un pequeño grupo de personas, no, fue manifiesto a todo Israel. Por eso no podrían decir ellos que desconocían que ese hombre que ellos habían matado, que habían dado su aprobación para que fuera muerto por manos de inicuos, soldados del Imperio Romano, Dios le había hecho Señor y Cristo. Aquí dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
Claro, hubo un gran complot para que nuestro Señor Jesucristo muriera, pero eso era parte del plan de redención. Eso no tomó por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo y Dios sabía que eso iba a acontecer. Por eso era el sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha que fue entregado por los pecados de todos nosotros. Pero Pedro les incrimina el delito que ellos habían cometido, el pecado que ellos tenían sobre sus hombros. A este mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces, lo primero que Pedro hizo fue mostrar el pecado que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio a todas las demás personas, es algo de lo que nosotros debemos de tener mucho énfasis. Porque cuando predicamos las buenas nuevas, como lo estaba haciendo el apóstol Pedro, nosotros tenemos que mostrarle a las personas qué ha hecho Dios por nosotros y cuál es la condición de cada uno de nosotros, para que nosotros miremos la necesidad por nuestra condición de pecado y reos de muerte y dignos de castigo, de la necesidad de buscar de Dios para obedecer sus leyes, sus mandamientos y poder nosotros ser redimidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro es contundente el versículo 24 porque en el versículo 24 claramente les da a conocer a ellos de lo cual ellos tenían que dar testimonio. Dice, el cual levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, el apóstol Pedro llega al punto de decirles que no había muerto y todo había terminado, sino que después de su sacrificio y de su muerte, él había resucitado, porque no podía ser atado por la muerte, porque el triunfo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue que Él venció el pecado y la muerte, dándonos esperanza y promesa de vida a todos nosotros los que obedezcamos su evangelio. ¿Sí? Ahora, quiero referirme a un aspecto de lo que el apóstol Pedro está ahí hablando. El apóstol Pedro está predicando las buenas nuevas de salvación, pero estas buenas nuevas de salvación las estaba hablando el apóstol Pedro porque estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Él habló inspirado por el Espíritu Santo. Esto no había sido revelado a ningún ángel, ni le había sido revelado a ningún hombre. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo lo predicó cuando Él estuvo. Él habló a los apóstoles muchas cosas acerca del reino de los cielos, pero todavía al hombre no se le había revelado cómo era que nosotros íbamos a ser parte de ese reino, de su iglesia. Y aquí el apóstol Pedro lo está haciendo inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, hay una gran diferencia de lo que ocurrió en ese primer siglo y en este primer discurso. Los apóstoles hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ellos, al momento de hablar el Evangelio, eran guiados y dirigidos por el Espíritu Santo y Él colocaba las palabras precisas que era necesario que ellos predicaran. En los tiempos modernos no hay personas inspiradas. Yo no soy un hombre inspirado. Ningún evangelista es un hombre inspirado. Ni siquiera ningún pastor es hombre inspirado. Nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor para poder estar preparados para presentarla conforme a lo que la palabra, a lo que el Espíritu Santo reveló. Y debemos de apegarnos y ceñirnos a ella para que la revelación sea conforme a lo que el Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo quieren para su reino. Pero los apóstoles no tuvieron que hacer eso. El apóstol Pedro la noche anterior no tuvo que estar leyendo al profeta Joel y preparando qué palabras iba a decir en esta predicación o en este discurso. No, él simplemente fue dirigido por el Espíritu Santo. De ahí la importancia que los que damos lecciones acerca de la palabra del Señor nos preparemos de tal forma de que hablemos
donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla, porque nosotros no somos inspirados por Dios y debemos de hablar por el Espíritu de Dios. Pero hablar por el Espíritu de Dios no es siendo inspirados, sino de acuerdo a la sana doctrina, lo que dice la palabra del Señor. Y esto lo refiero yo porque es muy importante que nosotros lo sepamos y lo entendamos, ¿sí? Ahora, todos los que hablamos y predicamos la palabra del Señor, tenemos que sujetarnos a lo que la palabra del Señor dice y no le podemos ni quitar ni agregar, ¿sí? Pedro no hizo eso, entonces Pedro estaba siendo dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Después de estas palabras que les dice el apóstol Pedro, cita al rey David en el Salmo 16 y en el Salmo 100. En el Salmo 16 y en el Salmo 110. Y hace referencia a estas profecías mesiánicas que David hizo acerca de aquel que habría de venir, ¿sí? Y les hace caer en cuenta de que no estaba hablando acerca de David, porque les dice, aquí está la tumba de David, que era un lugar muy conocido para los judíos en ese tiempo. Y que no le dice, siéntate a mi diestra a David, sino al descendiente, al que iba a venir. En cuanto a la carne, descendiente de David. Y les muestra claramente de que David estaba hablando de uno más grande que él, de uno que se iba a sentar a la derecha del trono de Dios para reinar sobre su reino espiritual, al cual cada uno de nosotros es añadido, ¿sí? Entonces David no estaba hablando acerca de él mismo, ¿sí? Todo este discurso de lo que el apóstol Pedro está narrándole a toda la audiencia, a toda la multitud que se juntó por el estruendo y por la predicación de los apóstoles, lo concluye de una forma magistral en el versículo 16 cuando los confronta y les dice lo que ellos habían hecho para que ellos se conmovieran, se dolieran en su corazón y preguntaran cuál es el camino del hombre de pecado. ¿Qué tengo que hacer yo para volver a restaurar mi relación con el Creador, con nuestro Dios, con el Todopoderoso, con el que se entregó en sacrificio perfecto por mí? ¿Cómo hago para que ese sacrificio tenga validez para mí? Entonces, en el versículo 36, el apóstol Pedro los confronta claramente y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le está diciendo, le ha hecho Rey, tiene todo el poder, toda la potestad, porque Él es el que ha dado el sacrificio perfecto para nuestra reconciliación con el Padre, con Dios, ¿sí? La reacción de toda la audiencia fue positiva, como la que nosotros esperamos cuando predicamos el Evangelio. Ellos, al oírlo, se vieron angustiados, se vieron desesperados, porque la respuesta del 37 nos muestra la angustia y el temor que ellos tuvieron y la necesidad de hacer algo para solucionar y remediar lo que había ocurrido. Por eso le dicen al apóstol Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Recordémosles de que en este evento el protagonismo lo lleva el apóstol Pedro, pero todos los apóstoles intervinieron. Dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Se sintieron en angustia, se sintieron realmente preocupados para saber cómo iban a poder solucionar espiritualmente su condición. El apóstol Pedro en el versículo 38, que es tal vez uno de los versículos más conocidos y manejados por nosotros en las Escrituras, les da la solución para estos hombres
y para toda la humanidad. Por eso, cuando nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, tenemos que predicar es a nuestro Señor Jesucristo, su evangelio, su vida, lo que Él hizo para redimirnos, el castigo que Él llevó sobre sí, su muerte, su resurrección y el establecimiento de su reino y de su trono, en el cual Él está reinando ahora espiritualmente, bendiciendo no solo a la nación de Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Por eso les dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay muchas cosas para estudiar en este solo pasaje, pero el apóstol Pedro ya había hecho varias cosas de lo que normalmente nosotros predicamos en las buenas nuevas de salvación. Ya él les había predicado el evangelio y ellos lo habían oído. Ellos habían entendido su condición, ¿sí? Y se habían compungido de corazón, ¿sí? Entonces se habían arrepentido de lo que habían hecho, ¿sí? Más adelante vamos a ver que es necesario que nosotros confesemos. Y la confesión es algo que nosotros hacemos declarando que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que se entregó para el perdón de los pecados de nosotros. Y que queremos de que ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ellos oyeron, creyeron, se arrepintieron, confesaron y se bautizaron. Por eso dice, y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, el apóstol Pedro, como apenas estamos en el preámbulo del inicio de la iglesia, ¿sí? Menciona dos de los aspectos que era necesario que ellos cumplieran, porque de hecho ya iban a realizar los otros. Los iban a completar o los habían completado al haber escuchado, al haber creído, porque cuando creyeron, ¿sí? Fue cuando se compungieron de corazón y se preocuparon y se arrepintieron y pidieron la necesidad de hacer algo, ¿sí? Pero cuando miramos nosotros todas las conversiones relatadas en el libro de Hechos, vamos a ver que en cada una de ellas se va a ir complementando todo lo que significa la obediencia del plan del evangelio de redención, la obediencia al evangelio en el oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y desde luego continuar fieles y perseverando hasta el fin. Entonces, aquí claramente vemos nosotros de que no solamente con hacer una confesión de fe, no solamente con estar dolidos y arrepentidos es suficiente para ser salvo. Es necesario completar todo el plan de redención, incluyendo el bautismo, para que el bautismo, ¿sí?, sea para lo que efectivamente este versículo nos dice. El bautismo dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no es porque se diga una palabra mágica. En el nombre, no. Se está diciendo que es por la autoridad. ¿Por la autoridad de quién? Del rey. ¿De cuál rey? Del rey que empezaba a reinar desde este momento, desde el día de Pentecostés, en su reino, en su iglesia. ¿Para qué era que se bautizaban? Para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, el don del Espíritu Santo, hay mucha discusión sobre todo lo que comprende el don del Espíritu Santo, pero en términos generales el don del Espíritu Santo corresponde a todo lo que implica la salvación, el privilegio de ser llamado hijo de nuestro Señor Jesucristo, del perdón de los pecados, de ser añadido a su reino, de poder estar en una iglesia para cumplir todos los actos de obediencia y adoración que es necesario que cumplamos, y todas las bendiciones, el poder orar y ser escuchado por nuestro Dios,
¿sí? El poder leer sus escrituras y ser y escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. Entonces, todas esas bendiciones es el don que nosotros recibimos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que la respuesta a ese sermón del apóstol Pablo fue la mejor respuesta que pudo haber y es la respuesta que nosotros esperamos cuando nosotros predicamos el Evangelio a tantas personas, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho amor cuando predicamos. Seguramente los apóstoles lo tenían y nosotros es necesario que lo tengamos porque hay que ir a buscar armas perdidas para el Señor. Hay muchas personas que tienen sed, tienen necesidad, están mal instruidas, están mal informadas, siguen un evangelio diferente y necesitan que alguien les hable la verdad del evangelio. Y los únicos que tenemos la verdad somos nosotros. No podemos esconder este tesoro para nosotros y no hablar de las buenas nuevas de salvación a todas las personas que nosotros tengamos la oportunidad de predicar, porque es la responsabilidad que nosotros tenemos después de conocer este precioso regalo que nos ha sido dado a todos los hombres, ¿sí? A todos los hombres. El versículo 39 nos habla de la gracia de Dios extendida de la nación de Israel. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento la nación escogida, el pueblo entre todos los pueblos de la tierra, fue la nación de Israel, ¿sí? Y a través de esta nación se perfeccionó un plan de redención, el cual se completó con nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó en sacrificio perfecto por nosotros. La redención y la promesa de la redención de la simiente de la mujer y la promesa a Abraham era que serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso se completa en el versículo 39 porque dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Se está refiriendo a la promesa del Mesías, aquel que habría de venir, aquel que habría de ser rey, profeta y sacerdote según la orden de Melquisedec. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Esos éramos nosotros, los gentiles. No era solamente para la nación de Israel, era para todas las personas de todas las naciones en todos los tiempos que tuviéramos la oportunidad de escuchar estas buenas nuevas de salvación, de entenderlas y querer obedecer de la misma forma que obedecieron aquellos hombres en esa primera predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. ¿Cómo nos llama nuestro Señor Jesucristo? A través del Evangelio. Pero el Evangelio no puede ser predicado por ángeles. Ese no fue el orden que Dios estableció. El Evangelio debe ser predicado por los hombres para los hombres y por los hombres que conocemos la verdad del Evangelio. Allá afuera hay alguien esperando que nosotros vayamos a predicarle el Evangelio, a predicarle estas buenas nuevas que el apóstol Pedro estaba revelando. Ahora, aquí ocurre ya una obediencia al Evangelio de un gran número de personas, ¿sí? El versículo 41 nos dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Ese fue el inicio de la iglesia de Cristo, del reino de Dios sobre la tierra, de su pueblo, de su familia. Entonces, hubo la necesidad de que todos esos cristianos estuviesen juntos. Primeramente, porque no tenían la revelación que nosotros tenemos, que son las Escrituras. Apenas el Evangelio estaba siendo revelado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, al ser revelado a través de los apóstoles, pues ellos querían permanecer juntos para seguir escuchando
la revelación del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Por esa razón, muchos de los judíos que habían venido de muchos lugares no quisieron regresar a las naciones de donde ellos venían, a sus sitios seguramente donde ellos habían nacido, sino que quisieron permanecer en Jerusalén por más del tiempo que tenían planeado, y por eso los recursos que ellos tenían se les acabaron. Y ahí fue donde surgió el amor, la unidad, la hermandad, ¿sí? La familia de la fe, en que unos que tenían la posibilidad de suplir las necesidades de aquellos que padecieron necesidad por quedarse, por no estar en su tierra, por no estar trabajando, por estar pendientes de aprender más de las buenas nuevas de salvación que estaban siendo reveladas por el Espíritu Santo, porque apenas estaban empezando a revelarse. Ellos no podían coger su Biblia o coger un Nuevo Testamento e irse para su nación. No, ellos querían quedarse porque apenas estaban siendo reveladas las buenas nuevas de salvación. Entonces ellos quisieron quedarse ahí. Y entonces ahí estuvo el amor que se empezó a manifestar y que nuestro Señor Jesucristo había dicho a sus apóstoles: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y esos que se fueron las primicias de la fiesta de las cosechas, del día de Pentecostés, las primicias de la iglesia de Cristo, del reino de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado en el trono, y quiero referirme precisamente al versículo 34 y 35. 34 y 35 del discurso de Pedro. Dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El decir de que dijo el Señor a mi Señor se estaba refiriendo a que Dios Padre le dijo a nuestro Señor Jesucristo: este es el reino que tú ganaste por tu sacrificio, ¿sí? Y lo sentó en el trono para reinar. Y él está reinando. Y estos que habían sido obedientes del Evangelio y que habían sido redimidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eran su nuevo pueblo, su nueva nación, su nuevo reino. Y ellos manifiestan ese amor que nuestro Señor Jesucristo les había dicho que iban a tener y que era necesario que tuvieran, supliendo y cuidándose unos de otros. El versículo 42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y era necesario que perseveraran en la doctrina de los apóstoles porque todavía no tenían la revelación completa del Espíritu Santo. Sabemos de que se completó hacia el año 99 con los últimos escritos del apóstol Juan. Entonces ellos no tenían esas cartas que nosotros tenemos ahora, ¿sí? No tenían los evangelios, no tenían el libro de Hechos, no tenían el libro de Revelaciones. Entonces, aún estaba en proceso la revelación de toda la ley de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él estaba entronado ya reinando, estábamos bajo la ley de Él, pero la ley aún estaba siendo revelada por los apóstoles. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso era tan importante ellos estar cerca de los apóstoles para poder escuchar las revelaciones que el Espíritu Santo daba acerca del reino de los cielos, ¿sí? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, tenían todas las cosas espirituales, las tenían en común. Pero más adelante, en el versículo 44, nos mencionan de que no solamente las cosas espirituales las tenían en común. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y esto es algo de lo cual los cristianos modernos tenemos que aprender, porque muchas veces nosotros somos cristianos muy duros, muy secos, muy fríos, muy distantes, y solo
nos saludamos con amor el domingo en la mañana y no tenemos ninguna otra comunión unos con otros. Y el ejemplo de los cristianos de la iglesia primitiva es un ejemplo bien interesante. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Nosotros estamos tan juntos como ellos? ¿Tenemos todas las cosas en común como ellos? Es una pregunta que debemos de hacernos nosotros como cristianos, porque muchas veces estamos bastante distantes y no tenemos esa comunión que deberíamos de tener. No solo en las cosas espirituales, en todas las cosas, porque ellos, estos primeros cristianos, tenían todas las cosas en común, ¿sí? El versículo 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo en el pan por las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Tenemos este espíritu de unidad nosotros en nuestras iglesias locales? ¿Tenemos ese amor de compartir? ¿Nos gozamos con la hospitalidad? ¿Partimos el pan por las casas y lo compartimos con los hermanos? ¿Somos sencillos de corazón? Este es el modelo de la iglesia primitiva. Así nos deben de ver a nosotros actualmente, si es que la verdad de la palabra del Señor está en nosotros. ¿Sí? Y así terminamos nosotros este capítulo. Un muy bello capítulo, porque dice que todos los creyentes comparten sus bienes y cubren las necesidades. Ya expliqué por qué había tanto necesitado de los que habían obedecido en los primeros días, porque muchos de los judíos que habían venido solamente para celebrar seguramente la Pascua, o vinieron desde la Pascua y se quedaron hasta Pentecostés, o vinieron solo a Pentecostés, cuando se vieron con esta maravilla de la predicación del Evangelio y querían saber más del reino de los cielos y del reino de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia y de lo que teníamos que hacer dentro de la ley de Cristo, no quisieron regresar. Pero los demás hermanos suplieron las necesidades de ellos. Entonces nos muestra el gran amor y la gran unidad que tenían los hermanos en el primer ciclo. Esos son tal vez los aspectos más relevantes que puedo resaltar. Como les digo, mirar un capítulo quincenales es un poco difícil porque tenemos que dedicar nuestra atención o colocar nuestra mira en los puntos más relevantes, pero hay muchos aspectos que podríamos hablar nosotros acerca de este capítulo que son demasiado importantes para la vida del cristiano, pero que espero que en esta noche hayamos podido reflexionar acerca de algunos de los que he considerado yo que son muy importantes para nuestra vida como cristianos, nuestra fe y sobre todo para que nosotros podamos llevar por obra en cada una de nuestras vidas como cristianos y en las iglesias locales en las cuales nosotros pertenecemos. Gracias por la atención, hermanos. Espero los comentarios y la retroalimentación de ustedes con relación a cómo se están presentando estas acciones, si son realmente edificantes y productivas para ustedes y cómo podríamos hacer para mejorar la presentación de ellas y que sea lo más nos instruyan de la mejor manera para la vida en nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga, hermanos.